está lloviendo, sí, está lloviendo acá. Un poco alentado. Bueno, la 12, acá la 120. Gracias a la gente de Comedor El Cruce. Hermoso lugar para acampar, mucho más cuando no llueve. Sí, para comprar. Para comprar. Gracias. En realidad estamos agarrando mal, pero está lloviendo. Más rápido vamos, más le vamos a esquivar el agua. Vamos, vamos. De acá hasta como 60 kilómetros no hay nada. Por eso, llevo camino. Buenísimo, vamos. Estoy feliz. Tengo frío. Tengo frío. No, encima no se pone paraguas, más frío te da. No hay un lugar acá, ¿no? Bueno, pero al menos no es la 2. Sí. Estoy bien tranquila. Venía mirando las zapatillas. Yo ya las considero lavadas. ¿Eh? Ya las considero lavadas. No, que un olor a pata, peor, más olorosas quedan. Vamos terminando la ruta nacional 120, ruta que tiene solamente 58 kilómetros, es decir, la estamos por hacer en su totalidad. Y la curiosidad es que entramos mojándonos y salimos mucho más mojados. No hubo momento en que no dejara de llover, diferentes intensidades, desde un goteo hasta 2 o 3 chaparrones fuertes como este último que nos volvió a empapar. Así bueno, no vimos el sol en esta ruta, sino pura agua, pero comparada con la ruta nacional 12 es muy tranquila. Y ahora vamos a tomar por un tramito la ruta nacional 14, que es una de las rutas que une, está la 120, la 14 y la 12. Y volvió a llover de vuelta, bien, para variar el último kilómetro.
este tramo de la 14. Hay que frenar y tirarse, porque si venís embalado no sé dónde puedes terminar. Se están haciendo interminables estos 10 kilómetros por esta ruta. Queremos llegar de cruce. Haceme acordar que no agarre nunca más la ruta 14. Menos con lluvia. Bueno, no había manera de evitarla. Menos banquina que... Qué desastre, por eso. Bueno, por suerte era hacer un tramito. Espero que esta esté más tranquila. Ruta provincial 71 a Colonia 10. Afortunadamente hoy no solo tenemos techo y un lugar seco para pasar la noche, sino que también tenemos espectáculo deportivo, porque en el polideportivo de Colonia Liebig hoy hay entrenamiento de Newcomb y de vóley. La pirámide esta, que es una copia de la que se encuentra en la ciudad de Karlsruhe, ubicada al suroeste de Alemania, aproximadamente queda a unos 15 kilómetros de la frontera con Francia, y es de esa ciudad de donde provienen la gran mayoría de los inmigrantes que fundan nuestra localidad de Colonia Liebig el día 29 de mayo del año 1924, como también fundadores de la cooperativa agrícola de la Colonia Liebig Limitada 2 años y medio después, es decir, un 19 de diciembre del año 1926.
y hasta el momento sigue siendo la única cooperativa dedicada a la actividad yerbatera. Hay muchas otras cooperativas en la provincia, pero no se dedican a la yerba. Y hay otras yerbateras, pero no son cooperativas. Y también el tema está limitado por el tipo de suelo que necesita la planta de yerba para crecer, que crece solamente donde hay tierra colgada y se den las condiciones de temperatura y humedad. Y bueno, nuestra provincia de Corrientes es solamente este pedacito noreste que cuenta con ese tipo de suelo. Unos 50 kilómetros más adelante ya comienza a cambiar el suelo y bueno, ya no se puede cultivar la yerba. Llegó la hora de empezar con la yerba. Primitivos barbacoas y canchadoras fueron el primer procedimiento artesanal para elaborar la yerba mate. Aquí también se produjo la integración con los primeros descendientes de los colonos eslavos de la vecina colonia de Apóstoles, Misiones, quienes ocuparon los lotes que varios pioneros decidieron abandonar. La cooperativa continuó y hasta administraba el cementerio que era de propiedad conjunta. La juventud de la colonia se agrupó en una organización y participaron de los festejos de los primeros 25 años de la colonia Liebig. Cada puesto de trabajo es motivo de una cooperativa y el equipo contribuye a su crecimiento y identidad a los clientes y consumidores para que así se Si bien estamos fuera de época, porque ahora no debería estar con los frutos, debería casi por comenzar a florecer, pero no sé, por las condiciones que está acá, es que todavía conserva los frutos y cada fruto contiene de 3 a 5 semillas, son muy chiquititas y es lo que más se utiliza para hacer la multiplicación de las plantas. Se puede hacer por pequeñas ramitas, pero cuesta un poco más. Desde que se planta un árbol de yerba mate, ¿cuánto tiempo pasa para que se pueda Cosechar, sí. 2 o 3 años. 2 o 3 años. Va a depender de los cuidados que se le vaya dando y también al suelo. Bueno, esta es la semilla Mira. de la yerba ya extraída de los frutos y esto es, ahí la tenemos en vivo y en directo, nunca la vi. muy chiquitita considerando, como decíamos, que es un árbol. Bueno, y la yerba, la planta es nativa, autóctona acá de la zona. Los indios guaraníes fueron los que descubrieron las propiedades y bondades que tiene la planta de yerba. Crece en toda la provincia de Misiones, acá en este pedacito de Corrientes, después en Paraguay y en el sur de Brasil. En otras partes del mundo hay por ahí suelos rojos, pero no se dan las otras dos variables para que se pueda cultivar. Así que todavía seguimos manteniendo esa exclusividad de poder cultivar. Bueno, nos retiramos de la cooperativa Liebig, donde hacen playadito. Gracias a Cristina que nos dio la visita, una genia. Muy amable, sabe un montón. También justo estaban chicos de la Juventud Cooperativista, Agustín y Manuel, muchísimas gracias por el tiempo, por la buena onda y bueno, ahora tenemos que ir a buscar nuestras bicicletas y después sí seguramente recorreremos un poquito más de la ciudad.
No fue casualidad que el primer lugar que visitamos fue la cooperativa Liebig, la que produce la yerba Playadito, sino que lo hicimos porque tanto el nacimiento de la cooperativa como de esta localidad tiene ciertos actores comunes, porque fueron en gran parte los mismos fundadores. En 1924 llegaron colonos alemanes que fundaron este lugar donde antiguamente había un puesto llamado Curuzú, y parte de ellos fueron los fundadores de esta cooperativa, que de alguna manera las dos, localidad y esta entidad, fueron creciendo de la mano. Obviamente que luego también fueron llegando personas venidas de otro lugar a este lugar, siendo ucranianos, polacos, paraguayos y también personas de otra parte de Argentina. Y hay una curiosidad que por qué se llama Liebig este lugar, y justo veníamos pensando que estuvimos en Pueblo Liebig hace unos meses en Entre Ríos, y es porque las tierras que esta gente le compró para instalarse eran propiedad de la Liebig, la compañía inglesa, donde aquí tenían ganado. Te digo que puse el despertador y no lo escuché, me desperté sola y dije, qué raro que todavía no sonó. Pero la actual. Hace 17 años. Entonces es la actual ya no. Está. Bueno, que tengan un buen día. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias a usted Oh. por conocer bien. Un gusto, la verdad que como te decía, hermoso. Vos sos misionera. Sí, vine paseándome ¿Y te quedaste? ¿Hace cuánto te quedaste? Casi 7 años con mi marido. ¿Un paseo largo fue? Sí, vale. Así que Gracias, Nancy. De nuevo, mil Chao, chao. gracias. Chao, chao. Gracias. nos vamos despidiendo de Liebig. Qué hermosa gente, eso es lo que veníamos hablando recién con Karen, no puede ser tan amable. Desde Nancy, la encargada del polideportivo, que movió cielo y tierra para conseguirnos el permiso para estar ahí. Bueno, después Cristina en la planta de Playadito. Cada una de las personas con las que nos cruzamos, que hola, chao, buen día, suerte. La verdad que muy amable la gente de Colonia Liebig, y además de despedirnos de esta localidad, también nos estamos despidiendo de la hermosa provincia de Corrientes, porque acá, ¿a cuánto estamos? 100 metros. sí, está el arroyo 95, 90, el arroyo Chimiray, que es el que divide Corrientes de Misiones. Así que ahí vamos haciendo el cruce. Gracias de nuevo, correntino. Yo nomás. Gracias, Corrientes. Vamos a volver, eso siempre lo decimos, es un hecho. Arroyo Chimiray. Adiós. Y ya estamos entrando a la provincia de Corrientes. De Misiones. De Misiones, claro, ya no me quiero ir todavía. Gracias, gracias, Corrientes. Y acá muy cerquita ya está la estación Apóstoles, y un poquito más adelante sí ya la localidad de Apóstoles, lo cual quiere decir que hoy va a ser un día muy cortito de bicicleta. Como mucho 7 kilómetros entre todas las vueltas.
y entrando a una zona no solo que lleva el nombre de Misiones, sino donde también había una antigua misión, porque Apóstoles era misión jesuítica. Los días anteriores, primero nos castigó el viento, después la lluvia, y hoy salió como un tufito así de calor y aparecieron las lomas, pero bueno, estamos en Misiones, no podía ser de otra manera. El tema es que mis piernas ya, con todos estos días de ruta, de lluvia, de viento, y ahora esto ya piden descanso. Te olvidaste de la Tierra Colorada, pero bueno, ayer sacamos un poco. Dos rutas nacionales bastante transitadas, pero bueno, no, todavía no tienen descanso el día de hoy, y el día de mañana le hace largo. No se tomen vacaciones todavía. Ay, Dios, qué cansancio. Llegamos a la ciudad de Apóstoles y el primer lugar donde paramos es en la Plaza San Martín, donde nos topamos con un monumento muy particular al general. La verdad que yo nunca había visto uno de él en esta pose. Y detrás los granaderos, imagino que la figura central representando a la libertad. Y no sé, Cruz, si te diste cuenta, a mí me acaba de caer una gota mientras hablaba y se viene feo de allá. Así que vamos a dar una paseadita más por la ciudad y ya buscar dónde resguardarnos.
Creo que es el blanquito ideal para salir después de toda esta lluvia desde ayer a la tarde, anoche y hoy a la madrugada ni hablar. Afortunadamente nos dieron este lugar en Expo Yerba. Es mucho tinglado, pero llovió tanto que las canaletas se rebalsaron y se inundó todo este piso. Por suerte ya habíamos levantado gran parte de, las cosas. Desesperación cuando empezó, teníamos todo en el suelo a levantar las corridas, pero bueno. Tuvimos techo, que es lo importante, y pudimos mínimamente descansar porque sí, llovió y en las chapas, ¿viste? Se escucha Sí, el ruido. y bueno, lamento decirte que Silvia en Posadas me acaba de escribir que estaba granizando. Así que bueno, no sé qué sirve. Si viene el norte va a venir trayendo esa tormenta, pero bueno, hay que salir y ir viendo, no podemos esperar a que... Sí, acá es así, se arma, se desarma rápido y bueno. Y lo loco de todo esto que el pronóstico ayer daba soleado, bueno, nublado ya a la mañana y recién a la tarde todo lo contrario, así que tampoco podemos confiar en eso. ¿Vamos a salir nomás? Bueno, nada. Vamos. ¿Qué va a hacer? La localidad de Apóstoles fue fundada como reducción jesuita en el año 1638. Los jesuitas llegaron aquí con la finalidad de organizar y evangelizar a las comunidades guaraníes que habitaban la zona, quienes ya desde tiempos inmemoriales consumían la yerba mate, parte de su identidad, producto que luego fue incorporado también por los jesuitas. Luego, cuando ellos fueron expulsados, este lugar quedó prácticamente, no digo deshabitado, pero con muy poca gente, hasta que llegaron a fines del siglo XIX los inmigrantes mayormente de Ucrania y de Polonia, quienes le dieron un nuevo impulso a la producción de yerba mate, convirtiendo a Apóstoles hoy en la capital nacional e internacional de la yerba mate. De hecho, en este lugar, la Expo Yerba, es donde todos los años se realiza la fiesta. Creo que este es uno de los monumentos más emblemáticos e importantes, no solo de Apóstoles, sino de toda la zona yerbatera, el monumento al tarefero, al cosechero de yerba mate. Si bien al día de hoy existen algunos prototipos de máquinas cosechadoras, la cosecha se sigue haciendo de manera manual y son ellos la piedra angular de todo el sistema que hace que todos los días tengamos yerba en nuestras manos, y de esta manera creo que es una manera de reconocerlos y fundamentalmente de agradecerles todo el trabajo arduo que hacen. Cuando uno va a un supermercado, a una tienda, a un mercadito, hay siempre dos góndolas donde uno encuentra muchísima variedad. Una de ellas es la góndola de los vinos, un montón de variantes, tipos de vinos, ni hablar de las etiquetas que siempre son muy coloridas y llamativas. Y la otra góndola es la góndola de la yerba mate. Acá en Apóstoles es famoso porque hay radicadas muchas empresas, entre ellas una marca muy conocida, Rosamonte, la Apostoleña, tenemos también la Pacho Rosa y entre otras que también usan la localidad para el envasado de parte de su producción, como es Nobleza Gaucha, Amanda, entre otras marcas muy reconocidas y muy ricas.
En ese sentido nosotros probamos y nos gustan todas las hierbas. Así que bueno, es un gusto haber estado por acá, en esta zona de producción, que es bastante limitada. Y bueno, a seguir camino. Ahí se ven una plantación. La verdad que es muy interesante todo el proceso, desde la siembra, el cuidado, la cosecha y obviamente lo que es el consumo de yerba mate para muchos países de Sudamérica. Me llevo mi yerba mate verde. La voy a secar. Hoy la seca y bueno. Según nos decían ayer, igual de cada kilo de hoja verde se sacan entre 300 y 350 gramos, así que esto se ve reducido una cosita así. Se deshidrata demasiado. Voy a llevar igual mi yerba. Guárdalo, Ya que está acá, se le debe haber caído en los camiones que llevo. Qué lindo. Como mi olivo. Vimos una plantación al costado del camino y entramos para ver más de cerca tantos árboles de yerba mate, árboles que ahora se mantienen bajitos obviamente por las cosechas, y este tipo de árbol no crece en cualquier parte del mundo, sino en la famosa franja yerbatera que comprende parte de la provincia de Corrientes, Misiones en Argentina, Sudeste en Paraguay y algunas partes de los estados del sur de Brasil, porque justamente todos esos lugares cumplen los requerimientos que necesita esta planta, fundamentalmente las temperaturas de un clima subtropical húmedo, muchas lluvias y los nutrientes de la tierra colorada. Así que como argentina yo me siento bendecida por tener esta planta en nuestro país, en nuestra tierra, porque la yerba mate y todo lo que tiene que ver con ella es parte de nuestra identidad y cultura.